Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Directo al Punto. Recuerden que somos el programa del Cabildo Distrital en el que se debaten los temas que a usted le interesan, que a todos los bogotanos, a los capitalinos nos importan. Hoy hablaremos sobre un tema trascendental, bastante triste, este antecedente que se presentó en la capital de la República cuando una pequeña de 2 años, Michelle Dayana, corría detrás de una paloma un sábado a las 3 de la tarde y cayó en una trampa mortal. Una hora después fue encontrado su cuerpo sin vida. La pregunta y la responsabilidad de quién es, qué hay que hacer frente a estas trampas mortales, eso lo vamos a debatir, de eso vamos a hablar hoy aquí en esta mesa de Directo al Punto, pero antes les quiero recordar nuestros canales virtuales para que nos hagan llegar sugerencias, comentarios, inquietudes, dudas y además propuestas de los temas que usted quiere que se debatan aquí. Nuestro Twitter es @directoalpuntob, nuestro Twitter @directoalpuntob y nuestro correo electrónico es directoalpunto.bogotá@gmail.com. Inicio, por supuesto, saludando a nuestros invitados en la noche de hoy. Primero, las damas, como no, ella es Olga Victoria Rubio, concejala del Movimiento Mira. ¿Cómo me le va, concejala? Muy buenas noches, ¿cómo está? Juliana, muy buenas noches y muy buenas noches a todos y muy bien, gracias y por la invitación. Qué rico estar acá. A usted siempre por aceptarla, además una mujer absolutamente comprometida con todos los temas de Bogotá. Y también está con nosotros el concejal Orlando Santiesteban. Concejal, muy buenas noches, ¿cómo me le va? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, un saludo a mi compañera de trabajo, la concejala Olga Victoria, un saludo a todos los televidentes y muy dispuestos aquí a debatir este tema que han presentado ustedes tan importante para Bogotá. Así es, tristemente hoy hablaremos de un antecedente absolutamente reprochable y es a quién le compete este tipo de responsabilidad, quién le responde a la familia, a la abuela, al hermano, a la madre de Michelle Dayana por la muerte de esta menor de 2 años, concejala. Bueno, aquí de acuerdo con el Código Penal, aquí tenemos responsables tanto de las autoridades y se llega a establecer que hay una posible omisión por no haber atendido y por no hacer la reposición de esos elementos y equipamiento de la ciudad que son tan importantes y que el no hacerlo representa un riesgo para la vida, como lo hemos visto. Y segundo, también en el Código Penal se establece que quien se apropie de lo ajeno, quien se robe lo que no es del quien, lo que se tome de lo público, hay una penalización de 4 a 6 años para las personas que hurten esta clase de elementos. Entonces aquí tenemos responsables de lado y lado, por omisión y por hurto. Concejal Orlando Santiesteban, ¿quién le responde a esta familia? Yo creo que la ley ha contemplado unos procedimientos que se enmarcan dentro del concepto del daño, la reclamación de los perjuicios. Entonces allí las familias que son víctimas de este tipo de sucesos lamentables y de muchos otros que suelen ocurrir en la ciudad, pueden acudir primero ante la justicia, ante el sistema judicial ordinario para reclamar los daños, la indemnización por perjuicios tanto materiales como morales, que en estos casos pueden ser muy altos, y en segundo lugar que hay una responsabilidad administrativa al gobierno y a las entidades que son las responsables de mantener a la ciudad en un estado, digamos, de aceptabilidad para evitar que este tipo de situaciones se presenten o se sigan presentando. Son hechos que en otras ciudades no ocurren de ninguna manera, pero que en Bogotá por, digamos, el descuido y la omisión, como decía la doctora Olga Victoria, se han presentado y pues obviamente cabe una responsabilidad para el gobierno y tendrá que responder pues el órgano judicial. Pero así respondan, es decir, nada, y en eso estamos yo creo que los tres de acuerdo, nada compensará la partida de esa menor. Infortunadamente en nuestro país, en el escenario de los medios de comunicación, solamente frente a la catástrofe es que fijamos los ojos, ¿cierto?, en este tipo de cosas como lo que ocurrió. Concejala Olga Victoria, usted decía algo y es que deben hacer la reposición de ese tipo de piezas, de equipamientos necesarios para la ciudad, pero escuché en alguna respuesta que daba un personaje del distrito, dijo, pero es que no denunciaron, no sabíamos que ahí faltaba. O sea, es decir, si no se denuncia, entonces ellos también cómo hacen, ¿cierto?, para saber cómo manejar de una manera un poco más inteligente y acertada ese tema. Lo roban, pero ¿cómo me doy cuenta inmediatamente de eso? Primero que todo es una respuesta desatinada, ¿sí? Que no compartimos porque la ciudad está
compuesta por localidades, las localidades tienen una organización, esa organización debe tener un censo de lo que corresponde a cada una de las localidades. Y eso es un trabajo que tiene que hacer la administración con cada una de las empresas. Todos sabemos que el cable de los teléfonos se los roban, todos sabemos que las tapas de los contadores de agua se las roban, todos sabemos que aquí se roban los contadores de energía, eso no es un tema nuevo, y que este tipo de situaciones lleva a un detrimento patrimonial, lleva a un daño en lo económico y también al usuario. Por lo tanto, le corresponde al distrito precisamente, y por eso la omisión. Si se llega a comprobar esa omisión, Juliana, y los padres de la niña van a lo contencioso administrativo y esta omisión se verifica, porque no es que hayan denunciado, es que es una labor que debe hacer la administración y debe llevar ese inventario. En el momento de llevar el inventario debe hacer una reposición. Ahora hablaremos, inmediatamente. Claro, por supuesto. Quiere decir que si esa omisión da positivo, muy seguramente tendrá que el distrito responderle a la familia haciendo una indemnización económica a la que tendrán derecho si se observa que hay esta omisión por parte del distrito. Pero es que además estamos hablando de ese mercado negro, ¿cierto, concejal? De esas personas que compran y que saben de dónde vienen este tipo de tapas de alcantarilla, además por el material. Es decir, también es un trabajo que hay que desarrollar evidentemente con los compradores, con ese mercado negro que está ahí. Es un tema de concientización por parte de los bogotanos. Es un tema policivo, es como compararlo con el tema de los celulares, es muy parecido, ¿no? El que roba el celular y va y lo vende el mercado negro. En este caso tenemos lamentablemente situaciones de mercado negro donde un grupo de mayoristas cooptan todos esos elementos que son hurtados del espacio público para pagarlos a un precio muy bajo, ¿no? Entre 2.000 a 40.000, 50.000 pesos se paga en el mercado negro una tapa de esas para llevarla a otras ciudades, preferiblemente Villavicencio y Neiva, que son las ciudades donde más están traficando con este tipo de elementos. Entonces, pues es evidente que hay allí una responsabilidad de la administración. Como lo decía Olga Victoria, vamos a tener que pensar en replantear entonces, ¿para qué sirve toda una burocracia en una empresa como la del acueducto Validú? Porque usted va a ver allí, hay cientos de personas que están trabajando y que están organizadas, entiendo yo, por localidades. Entonces piensa uno, debería haber una especie de brigada, un grupo de élite, un grupo investigativo, operativo, ¿cierto? Claro. Que debería estar recorriendo permanentemente las calles, los espacios públicos para mirar dónde hay fallas, dónde está faltando un elemento tan básico como este. Y no solamente se trata de eso, es que si nos ponemos a mirar en Bogotá estamos rodeados de trampas mortales. Pensemos, por ejemplo, en el tema de los árboles que están por caerse. ¿Cuántas personas han perdido su vida? Yo recuerdo hace poco en el Museo de los Niños, un árbol cayó sobre un carro, mató a una señora. Cada rato ocurre eso, entonces debe haber una brigada que esté pendiente de esos árboles que están por caerse y que pueden causar una tragedia de esta naturaleza. Que es mejor y preferiblemente talarlos, claro, ¿cierto? Podarlos antes de que ocurra la tragedia. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las redes eléctricas que están pegadas a las fachadas. Yo personalmente tuve un trabajador que se electrocutó en una terraza porque las cuerdas estaban pegadas a la fachada y en un maniobrar ingenuo del muchacho terminó electrocutado. Entonces, ¿Y falleció? Claro, falleció, y eso ocurre muy frecuentemente, las electrocuciones. O sea, hay muchas trampas que están, digamos, son una amenaza para los ciudadanos, pero que la administración no ha revisado oportunamente y que debería pues estar como en la disposición de supervisar y de tener un trabajo mucho más de avanzada para evitar que estas situaciones ocurran. Usted dijo una palabra clave, concejal Orlando Santiesteban, y son las trampas mortales. Evidentemente no solamente pues esta niña sufrió ese percance, la familia, sino también hay motociclistas que han tenido un sinnúmero de accidentes. Claro. Usted hacía una muy buena ilustración sobre ese tipo de insucesos a los que todos los bogotanos se han visto expuestos, pero ninguno está exento de sufrirlo. ¿Qué es lo que pasa en la administración, concejala? Que se están haciendo los de la vista gorda. Mire, lo que está diciendo el concejal Orlando Santiesteban es muy cierto. Aquí se ha convertido esto en un problema notorio, un hecho evidente, pero nada que hacer. Los reducidores y estas bandas que se están lucrando con ese material que es de utilidad porque ellos lo funden y sacan entonces ese material para un provecho o lucro propio. Estas personas, ¿cuánto le cuesta una tapa a Bogotá? Le cuesta entre 100.000 y 300.000 pesos cada tapa. ¿Cuánto la están vendiendo? La cifra que tiene el concejal Orlando Santiesteban es cierto. La venden entre 4.000 y 40.000 pesos. Eso es lo que está pasando. Pero también
las autoridades han detectado a dónde es que las venden. El dato que tiene usted es cierto. ¿Por qué si están vendiendo lo ilegal? En donde la empresa ha hecho sensibilización y las autoridades para que los chatarreros y para poder detectar a dónde las están vendiendo y poder judicializar. ¿Y quiénes las están comprando? Porque también tendría que haber una porque si yo lo vendo, alguien me está comprando. Y entonces por eso me dedico a quitarlas y a venderlas. Ese es el negocio. Entonces hay que pensar en que se haga una articulación entre las empresas y entre la autoridad para sensibilizar y decir usted no puede vender ilegal, usted no puede comprar ilegal, judicializar al que roba, ¿cierto? Estar atenta a las autoridades para no cometer omisiones que le cuesten luego al bolsillo de los bogotanos, como la indemnización que muy seguramente le va a salir a los padres de Dayana. Y de igual manera, en esa sensibilización, mirar que esta plata, concejal Orlando, se está yendo a la alcantarilla. Literalmente. Literalmente. El día de ayer, el día de hoy, nos decía la empresa de acueducto de alcantarillado que entre ayer y hoy se robaron 24 tapas de alcantarilla. ¿Cuánto le cuesta eso a Bogotá? Entre 100.000 y 300.000 estamos hablando que en 24 horas 4.320.000 se perdieron. Multipliquemos eso, ¿cuánto nos sale mensual? Yo tengo aquí una cuenta en donde mensualmente serían 129.600 millones mensualmente. ¿Qué tal si con esa platica desarrollamos mejor un programa, le damos cabida a aquellas personas que no han sido incluidas para trabajar y empezamos a hacer unas tapas que no sean reciclables, sino que sean de un material resistente, que no se puedan recuperar y que no se las roben? Esa plática que se está yendo a la alcantarilla la podemos invertir en mejor manera y hacer una inclusión social muy interesante. Pues es una muy buena propuesta. Más allá de lo que le vale a la ciudad la tapa y del daño moral causado a una familia, detrás de eso hay un peso económico mucho más fuerte, que es el de las demandas, que es la indemnización de los perjuicios. Miles de millones de pesos tiene que pagar el Estado posteriormente para indemnizar a estas familias. Luego, esto es toda una cadena de acontecimientos que tienen que ver no solamente con lo moral, con lo ético, con lo administrativo, sino además con lo económico. Estamos hablando de muchísimo dinero que se va en demandas por este tipo de reclamaciones. Acordemos que hace poco también fue pública la noticia de los accidentes en los puentes de Transmilenio. Trampas también, en las que se causan lesiones, en las que causan daños materiales, personales, y la administración está haciendo tiene que meterse la mano al bolsillo a pagar y a indemnizar como le corresponde, además, porque tiene que ser garante de una ciudad en unas condiciones óptimas para los ciudadanos. Momento de hacer nuestra primera pausa para comerciales, pero cuando regresemos continuaremos con este tema, trampas mortales en Bogotá. ¿A usted le ha tocado? Pues de eso estamos hablando. Pausa, ya volvemos con mucho más. Muy bien, estamos de vuelta aquí a Directo al Punto, donde hablamos de los temas más importantes para todos los bogotanos. Hoy trampas mortales, refiriéndonos puntualmente al tema, la situación vivida por la pequeña Michelle Dayana, de 2 años, que perdió la vida cuando cayó a una alcantarilla que estaba sin tapa. Es importante que para este tema ustedes sepan que nosotros invitamos a algún representante de la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Nos respondió puntualmente, me informa producción, la directora de comunicaciones de esta entidad, Esther Hernández, y quien además nos respondió que no les interesa venir y han rechazado de manera frontal las múltiples invitaciones que les hemos hecho a este espacio, simplemente para debatir, para responder, para que de cara a la ciudadanía den explicaciones puntuales sobre este tema que estamos abordando hoy. Esperamos que algún día nos acompañe, eso también es, por supuesto, de ustedes. Muy bien, concejala, ¿usted cree que cambiando el material de este tipo de tapas de las alcantarillas de Bogotá se soluciona el problema? Porque evidentemente si no las consiguen en Bogotá las van a conseguir en cualquier otra parte, pero las consiguen. ¿Se podría repetir esta situación en otras ciudades del país? Claro que sí, por supuesto. Es que ahí, en lugar de que se nos vaya la plata por la alcantarilla, tiene que haber un programa
¿sí? Y tiene que haber un estudio técnico para mirar cómo se pueden reponer. Ya en diferentes países hemos visto que son en materiales sintéticos, materiales plásticos, en donde lo mismo que se recicla, se hacen materiales resistentes y que no van a ser llamativas para las personas que los toman para poderlo fundir. No tienen ningún valor comercial. No tienen ningún valor comercial, entonces no van a tener ningún interés, porque el interés aquí, y es muy claro, no es hacerle daño a la ciudad. No es ese vandalismo de hacerle daño, sino es lo que representa económicamente para quien se la roba, quien es el dueño de lo ajeno, para poderla fundir, para poderla vender, y con la complicidad de quien compra lo ilegal, que son los chatarrizadores o las personas o esas bandas que acostumbran a comprar de 100.000 a 400.000, ellos lo compran en 4.000 o 40.000 pesos. Concejal Orlando Santiesteban, estamos en la Bogotá humana, en una Bogotá, en una administración que también habla mucho de lo verde, del equilibrio medioambiental, pero vemos que evidentemente pues este es uno de los casos en los que ellos podrían realmente replantear ese material, ¿cierto? Mucho más, digamos que ambientalista, un poco más, ¿cierto? Amistoso, amigable con el medio ambiente, así es, concejala, pero evidentemente pues tampoco lo han hecho. Es decir, estamos aún en mora, que sí, pero que no hemos pensado, está el estudio, pero hechos fácticos aún nos faltan. Sí, yo pienso que la administración debería aprovechar esto como una oportunidad para generar pues todo un despliegue de esfuerzos. Por ejemplo, a nivel microempresario se podría convocar a muchas firmas que desde el punto de vista de la ecosostenibilidad hoy presentan productos que podrían reemplazar los materiales que son tan sugestivos para los ladrones. Hace poco en Corferia se desarrolló la feria de Expo Construcción, Expo Diseño. Tuve la oportunidad de ir y allá conoce uno gente que hace de botellas de plástico, de tapas de botellas, de Tetra Pak, hace una cantidad de materiales muy resistentes que son utilizables a este tipo de situaciones. Es decir que hay soluciones, hay que sencillamente convocar. Yo creo que una convocatoria suscitaría el interés de muchas empresas que estarán dispuestas a producir seguramente a un precio muy interesante, más económico, este tipo de elementos para instalarlos en el espacio público con la misma capacidad de resistencia y sin que represente una amenaza para la sociedad. Y es que además las cifras que usted nos estaba dando ahora en los comerciales, concejal, son más que alarmantes. Entre 4 y 5 tapas al día se están robando en Bogotá. Estamos hablando en promedio de 1.400 tapas al año, además de 280 rejillas. ¿Cierto? También hablemos del peligro que representan el robo de rejillas. Las rejillas pues son también hechas en material muy denso, de hierro, este tipo de metales pesados, ¿cierto? Que en el mercado puestas a un mayorista pues tiene un precio interesante. Entonces pues es toda una cadena la que se está presentando allí, las tapas, las rejillas, los elementos del cable, como decía Olga Victoria, el cable de cobre, los teléfonos. Es decir, ahí es que desmontar todas esas redes, ¿cierto? Lo que implica entonces un esfuerzo por parte de la policía también. Hay que implementar también el componente cultural en la sociedad, ¿cierto? De denunciar, de generar conciencia en todos estos temas para evitar que sigan presentando estas situaciones. Entonces, pues, creo que estamos en el momento preciso para que la ciudad reciba las respuestas apropiadas por parte de la administración. Concejala, usted decía hace un momento, bueno, al inicio de este debate, que una de las medidas es judicializar a aquellas personas que se roban este tipo de tapas. Así es. Pero estamos hablando también de mucho habitante de calle, o sea, es decir, hay muchas personas que pues no tienen los recursos económicos, están sumergidos en drogadicción, y la alternativa o la única posibilidad de conseguir su dosis diaria, digámoslo de esa manera, es mediante este tipo de tareas, digámoslo así, ¿cierto? De ir, tomar, robarse literalmente la tapa de la alcantarilla e ir a venderla, le dan entre 4.000 y 40.000 pesos. ¿Cómo se judicializa una persona así? O sea, es decir, el tema es más de fondo. O sea, es un tema porque la judicialización no va a ser evidentemente la solución frente a ese gran número de personas habitantes de calles que se dedican diariamente a eso. Así es, existen dos tipos, ahí podemos identificarlo claramente, que es la banda que se está dedicando a eso y a aquel que lo hace como un medio para conseguir el vicio o para subsistir. Ahí podemos identificar, pero también tiene que ser integral la atención que se le da al habitante de calle.
Secretaría de Integración tiene unos programas muy interesantes en donde toman a esa persona y de manera voluntaria por ellos los llevan para darles alimento, los llevan para tenerles un médico, los llevan para darles una atención, para brindarles en la noche que puedan dormir. Pero infortunadamente ellos no lo ven o no ha hecho esa transición social frente al esfuerzo, porque también hay que reconocer también lo que la administración viene haciendo. Y frente a las bandas no hay que tener aquí contemplación. Esas bandas se tienen que acabar. Estamos aquí atentando contra el patrimonio económico de Bogotá y del país, como usted lo decía. Podemos hacer aquí las tapas, se puede hacer, pero eso tiene que verse a nivel nacional. Concejal Orlando Santiesteban, como usted lo decía, en este momento, y sería muy bueno que fuéramos a la Plaza de los Artesanos, en donde hay una exposición precisamente frente a los materiales reciclados, y va hasta el 24, que se incentive, que se premie, que estas personas, como también le hemos hecho debates y que también el concejal Orlando Santiesteban ha participado, que la inclusión de las personas que hacen o los recuperadores de oficio, si verdaderamente incentivamos y que la empresa, ¿sí?, que se crea, ellos pueden percibir también esas ganancias, si los incentivamos ellos también van a participar. Y esa participación va a permitir verdaderamente una inclusión, quiere decir tapas que ya no se las van a robar, una atención integral para las personas que son habitantes de calle y que por su estado no se han podido rehabilitar. Verdaderamente unas acciones judiciales, una no omisión por parte de las autoridades en donde se judicialice. Y cuarto, que las empresas prestadoras sensibilicen a la sociedad, ¿sí?, de la prestación, como usted lo decía al inicio. Quien se roba un celular y mata a una persona, eso le costó la vida a un celular. Aquí le está costando la vida al que va en moto, y cuántas personas han muerto precisamente cuando se van en esos huecos y la persona sale, o que quien va de parrillero. ¿Cuánto nos está costando en vidas este tipo de que es el falta? precio más alto que finalmente Ese es el precio más alto. pagando. Aquí tiene que haber una sensibilización social y una responsabilidad social, la que nos asiste a todos como seres humanos y como bogotanos. Y yo le tengo una quinta, y es la corresponsabilidad, como usted lo decía, de los ciudadanos. Es que finalmente los bogotanos... Hay que denunciar. Exactamente, son los ojos de las autoridades. Claro. Si bien es cierto que el Estado me debe garantizar, bueno, y demás, todos lo sabemos, pero también yo, si veo una persona que la está robando frente a mi casa, pues llamo y denuncio. La gente aún es callada, apática a denunciar, le da miedo. ¿Qué es lo que pasa, Claro, concejal? Porque usted se levanta y yo al día siguiente veo que no está no está la tapa, y yo soy vecina, yo vivo enfrente, pues yo llamo y la reporto. Exactamente. Debe haberlo, es una responsabilidad social. Tenemos además los instrumentos, está la línea 123, por ejemplo, que se creó para el tema de denunciar las emergencias. Entonces pienso que allí el colectivo ciudadano nos puede ayudar a denunciar este tipo de cosas, pero además la administración tiene que reaccionar de manera inmediata, porque de lo contrario no sirve nada que usted denuncie y por allá al mes nos vayan a colocar la tapa de la alcantarilla cuando ya se ha puesto en riesgo a una cantidad de personas. Entonces pienso que debemos ser cero tolerantes con ese tipo de omisiones, y el Estado debe buscar la manera, ¿sí?, porque tiene recursos, tiene grupos operativos, debe garantizar la manera de que cuando ocurra, si es que no se puede resolver en el corto plazo, el tema de judicializar a las personas, de capturarlas, de reducir el robo de las tapas, por lo menos que si una tapa desaparece por cualquier motivo, un elemento de esto de la infraestructura del espacio público debe ser reemplazado inmediatamente. Pero también, concejal, hay otro tema vital, y es la respuesta inmediata de reemplazarlas, ¿no? Porque en un artículo de una connotada revista en nuestro país pudimos constatar que esta tapa había sido robada desde el jueves anterior al hecho, que fue el sábado a las 3 de la tarde. Estamos hablando de ¿cuántos días? De 2 días en los que infortunadamente Michelle Dayana fue la víctima, pero pudo haber sido su hija, su madre, cualquier, ¿cierto? Un adulto mayor, cualquier persona, cualquier familiar cercano a nuestro núcleo familiar. Es también la respuesta pronta, oportuna y efectiva por parte de la administración distrital. Precisamente, sí, los padres de Dayana van a la contencioso administrativo y se logra, como lo dije desde el principio, demostrar que hubo esa omisión en el mantenimiento y la reposición, que es un deber ser. Ahí podría verdaderamente ellos, el distrito, tiene que hacer esa indemnización a los padres, porque debe darse de la manera de hacer esa reposición en el momento en que falte.
Esa sería la omisión a la que tienen que verse en ellos abocados. Así es, esa es la respuesta. Ya para finalizar, una postura final, un llamado de atención a la administración, a los entes, a la ciudadanía, lo que usted considere, concejal Orlando Santisteban. Bueno, no, que hay que generar una gran cruzada para reducir ese tipo de riesgo en la ciudad. Como le decía, hoy estamos hablando por un hecho coyuntural, el de la niña Michelle Dayana, que perdió la vida allí. Entonces prendimos las alarmas sobre los huecos de alcantarilla, sobre esas tapas, sobre esa infraestructura. Pero además hay otra serie de situaciones de riesgo, como las que le denunciaba hace un rato, el tema de las redes eléctricas. ¿Cuántas personas más van a morir electrocutadas? Y han ocurrido. Miremos las cifras y las encontramos muy fácilmente. El tema que denunciaba yo de los árboles, eso ocurre a cada rato. Hay un invierno, cae un rayo, parte un árbol, pum, cae sobre una casa, cae sobre una persona, sobre un automóvil. Entonces, hay que identificar todas esas situaciones de riesgo. Tenemos una entidad en el distrito que se llama el FOPAE. ¿Qué está haciendo el FOPAE? ¿Dónde está la capacidad operativa y de reacción del FOPAE frente a esa clase de riesgo? Entonces, pensamos que la administración debe ser contundente en reducir a 0% estos riesgos para la ciudadanía. Y nos hubiera gustado que, por supuesto, nos hubieran acompañado de la Secretaría de Gobierno. Esperamos que en otra oportunidad nos acompañen. Ya para finalizar, concejal Olga Victoria, un llamado de atención, unas palabras que yo sé que nos están viendo. Por lo menos en Secretaría de Gobierno nos tienen que estar viendo. Que no nos hagamos de la vista gorda. Aquí la responsabilidad nos asiste a todos, a los ciudadanos, a quienes demos el control político y a quienes tienen el deber ser de trabajar, porque ustedes están ahí trabajando, ustedes deben hacer el mantenimiento, la reposición y nosotros las denuncias. Aquí es un trabajo de todos, pero no nos hagamos los de la vista gorda, porque eso está cobrando vidas y eso no es nuevo el día de hoy. Lo que pasa es que el tema es sensible, infortunadamente es una niña, estaba corriendo desprevenidamente, pero ¿cuántos casos vemos en Bogotá que han sucedido día tras día? Concejala, muchísimas gracias. Concejala Olga Victoria Rubio, concejal Orlando Santisteban, una feliz noche para ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Juliana Herrera, llegamos al final de Directo al Punto. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un beso inmenso para todos y para todas. Adiós. What?